Bueno, y acá estamos hoy para hablar de género, sexualidad, educación sexual integral, qué implica, qué es, de qué hablamos, qué es la educación, con alguien que es muy reconocida, ¿sí? Pionera, doctora en educación, licenciada en ciencias de la educación, docente de grado, de posgrado, investigadora. ¿Qué decir que no se sepa, no es cierto, de ella? Infinidad de publicaciones, como Aprender a ser varón, Aprender a ser mujer, por ejemplo, estos textos que tengo acá. Toda educación es sexual, afirma. Ella hoy ha sido decana y hoy es la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la querida y prestigiosa doctora Graciela Morgade, con quien vamos a compartir un convite de entrevista y de diálogo, ¿sí? En esto que es el ágora, una ágora inclusiva, no como la de los griegos, que era una ágora selecta. Esta es inclusiva. Todas las voces, muchas y diversas, disidentes, federales y plurales. Agradezco el acompañamiento del Colegio de Abogados de Morón, del Instituto de Filosofía del Derecho, a cargo del doctor Cristian Calegari. Agradezco a Argentina Ruta ESI, a cargo del doctor Jorge López, y a la Asociación Músicos Independientes de Buenos Aires y Músicas, a cargo de Jorge Garacoche y equipo que conformamos. Así que, bueno, ahora nos vemos con la querida Graciela Morgade, a ver qué nos tiene preparado. Nos vemos. Bueno, y acá estamos con la queridísima y prestigiosa Graciela Morgade. Un placer, gracias. Mucho gusto, gracias por invitarme. Estamos acá en el vicedecanato. Y lo primero que quiero preguntarte, Graciela, es ¿cómo entendemos la ESI o la sexualidad, ¿no? Como políticas públicas, como tema de derechos y derechos humanos? Bueno, la ESI es una ley, ¿no? La ESI tiene 17 años como ley y está en pleno desarrollo. En realidad la ESI no es la misma cuando se votó, no era la misma cuando se votó que en la actualidad. Y centralmente diríamos, la educación sexual integral es una política educativa que procura que la educación se haga cargo de que forma en sexualidad. Que forma en sexualidad todo el tiempo. Todo el tiempo estamos formando en sexualidad. A veces explícitamente, a partir de algunas temáticas que tienen más que ver con los cuerpos sexuados, pero la mayor parte de las veces de manera implícita, cuando transmitimos modelos, formas o de alguna manera imágenes de cómo debe ser, comillas, cómo se debe vivir el cuerpo sexual. Como un varón o una niña, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando repetimos. Por portar vagina. Exactamente. Entonces, como toda educación es sexual. Sí, eso te quería preguntar, porque justo acá tengo tu libro que coordinaste vos con tanta gente que escribiste. Toda educación es sexual en relación a esto de que toda educación es política, ¿no? Como acto político. Exactamente. ¿Qué te referís con esto de que toda educación yo por ahí es las sexual? personas que nos están mirando, que no son del campo educativo, pero seguro tienen una experiencia que fue cuál era la clase de educación sexual o qué significa a veces educación sexual para el sentido común, y es la clase de anatomía y fisiología de la sexualidad, ¿no? Es un concepto biomédico, biológico, totalmente. Entonces, la charla de educación sexual, los órganos sexuales, como mucho la prevención de los embarazos o la prevención de infecciones y nada más. La educación sexual integral se para en otro lugar, ¿no? Diciendo nuestros cuerpos, nuestra identidad, no es solo lo material, lo biológico, también tiene que ver con nuestros afectos, tiene que ver con nuestra subjetividad y tiene mucho que ver con la cultura, con el momento histórico en el que con lo vivimos. social, lo cultural, lo político, lo coyuntural, ¿no? La configuración epocal, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo a veces pongo últimamente un ejemplo con esto de los 40 años de la democracia. Yo en el año 1984 me casé. Y la libreta de matrimonio decía: el hombre fijará la residencia y la mujer deberá seguirlo. Viene en términos aristotélicos, en donde era esclava. Propiedad del varón. Exactamente. Yo me casé con esa ley, quiero decir. Por suerte cambió. Eso también es educación sexual, porque de alguna manera implícitamente era un mensaje, y es un mensaje sobre qué debe ser una mujer heterosexual
que por supuesto además estaba pensado que era la madre de la prole. Bueno, eso también es sexualidad. Entonces, cuando pensamos desde la perspectiva de la educación sexual integral, la pensamos desde la perspectiva de género, la pensamos con una orientación utópica que son los derechos humanos. Estamos pensando que hay un sistema patriarcal, un sistema que hoy llamamos cis heteropatriarcal, es una palabrita medio larga, pero en realidad tiene que ver con que hay un modelo que es el modelo de la heterosexualidad, ¿no? Entonces es obligatorio ser heterosexual, es obligatorio que las mujeres sean así, 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 generalmente objeto de deseo, generalmente las madres, generalmente subordinadas, subalternas, y que lo masculino, la masculinidad sea quienes mandan, violentos, que ganan dinero, y eso como un sistema que se va repitiendo y que no tiene que ver con la vida real. Y que oprime también a los mismos varones, porque no son solo todos los masculinos, son algunos masculinos, porque hay una diversidad de masculinidades y de sentires en forma de ser masculinos. Exactamente, ¿no? Y por eso, siendo educadora, yo soy pedagoga, lo que veíamos en las investigaciones desde esta perspectiva en las escuelas era que estaba habiendo un montón de cambios sociales, movimientos sociales, los movimientos feministas, los movimientos de la diversidad sexogenérica, que las escuelas no estaban incorporando, y las escuelas seguían en los libros de lectura, en la clase de historia, hablando de mamá, papá. Bueno, esto que fue muy criticado a principios de los años 2000, en la Ley de Educación Sexual Integral comienza a tener una primera síntesis, y hoy no solo criticamos ese binarismo, también criticamos el capacitismo, ¿no? Porque también esos cuerpos son semiotizados e interpretados como los cuerpos de las capacidades, y la discapacidad se oculta, y se oculta la diversidad, por ejemplo, generacional, las edades, y se ocultan también, por supuesto, las formas de pensar la vida, el ambiente, la relación con el mundo que tienen los pueblos indígenas. Fíjate cómo la educación sexual integral, ¿no? Las migraciones, cómo la educación sexual integral como política, por eso digo que está viva, va abriendo preguntas sobre las múltiples formas de la desigualdad, y de eso se trata. De combatir a la desigualdad y trabajar en un camino de igualdad social, ¿no? Que es hacia donde siempre pensamos que una educación debería emancipadora, y como diría Paulo Freire, ¿no? Que es donde poder liberar. Y hay algo que me interesa, porque tenés un libro que es en aprender a ser varón, aprender a ser mujer, y la educación no es neutral, ¿no? ¿Con qué esto tiene que ver con esto de hay sexo sin género, hay género sin sexo? Bueno, mira, esto también es muy interesante. Hace muchísimos años me dedico a esto, y yo al principio, junto con una tradición, por supuesto, decía: sexo es lo natural y género es lo cultural. Bueno, hoy no pensamos eso. Yo a veces digo, gracias se encuentran un trabajo queer, incluso, que nos han traído estas oleadas, ¿no? De exactamente. Pensar. Y hay algunas personas que se ponen un poco inquietas porque piensan que el conocimiento es uno y que es permanente y que no cambia, y otras, muchísimas personas que, bueno, estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, pensamos que el conocimiento va cambiando y que va discutiendo con sus propias premisas y va viendo nuevas hipótesis. Y bueno, y hoy yo diría, no pienso eso que escribí hace 30 años, porque en realidad no hay cuerpos por fuera del género. Todos nuestros cuerpos... Y hay una interpretación, ¿no? Y creo que primero está el género y después aparece la interpretación sobre esa genitalidad, exactamente, ¿no? Entonces, sí. Cuando nace una niña, una niñe o un niño, que en realidad lo primero que se hace es leer los genitales, no se está leyendo en el vacío, se está leyendo con... toda una construcción social y cultural que no tiene un imaginario colectivo. Claro. Exactamente. Entonces, hoy diríamos, no hay sexo por fuera del género, ¿no? Aquello que decíamos en algún momento no es así. Pero bueno, insisto,
Incluso los libros hoy siguen diciendo el sexo como componente biológico y el género como una cuestión sociocultural, como si fueran dos cosas separadas, ¿no? Porque, bueno, esto es lo muy interesante, por lo menos una de las cosas fascinantes de nuestro colectivo. Tengo un colectivo en la facultad que se llama Mariposas Mirabal, sí. Y ahora estamos en un gran movimiento federal, por más ESI, un movimiento federal que tiene representaciones en prácticamente todas las provincias, que vamos discutiendo algunas de las maneras en las que se enseña en las escuelas y vamos viendo cómo el pensamiento biológico, la biología como disciplina, también está constituida en el patriarcado binario, y en la biología, por ejemplo, en las ciencias naturales, no se enseña que hay homosexualidad en las especies animales, o no se enseña que hay familias que están formadas por múltiples roles, diversas funciones. Y entonces la biología es enseñada en el mismo paradigma binario que dice dos sexos, bueno, también hay que discutir a la biología. A veces nosotras durante mucho tiempo criticamos fuertemente al paradigma biomédico y lo sigo criticando. Sí. Ahora, lo que te estoy diciendo es que ni la biología está bien enseñada. Claro, sí, porque tiene un enfoque reduccionista que se reduce a lo genital, como si lo genital fuera destino. Exactamente. Fernández, ¿no? Y además como si no hubiera en la naturaleza, en otras especies, otras formas de sexualidades que no son las hegemónicas. Bueno, esto las compañeras, hay un equipo de compañeros que está trabajando sobre la biología. Y esto también creo que es una de las grandes puntas que la ESI trae, la crítica a los conocimientos científicos que se autoperciben como neutrales y como objetivos. Y bueno, y eso también es parte de la ESI. Y pensar esto es una epistemología crítica, da lugar a pensar esos saberes, esas experiencias que se convierten en saberes. Y dos preguntas más como para ir cerrando, porque me interesa esto de ¿qué pensás acerca del no binarismo, ¿no? Yo que soy no binario, por ejemplo, del lenguaje no binario, ¿en qué posibilidades o en qué trama, ¿no? lo ubicarías o lo reflexionarías? Bueno, yo por un lado creo que de hace muchas décadas, casi te diría varios siglos, que en el mundo occidental pensamos de manera binaria. Desmontar el binarismo es una tarea política y es una tarea que solo con organización y persistencia se va a ir limando, porque el paradigma binario, el paradigma de lo bueno, lo malo, arriba, abajo, blanco, negro, alto, arriba, son todas formas de pensamiento que fueron como culturalmente construyendo subjetividades. Entonces creo que es una lucha política. Y el lenguaje es una lucha política porque lo que creo que hemos logrado es mostrar que el lenguaje no es un mero medio, sino que el lenguaje en sí es un producto. No, y construye realidades, y crea realidades. Y además no se prohíbe el lenguaje. Exactamente, porque la lengua, que es el sentido más estricto, la lengua es en realidad un producto social y la lengua vive y la lengua pervive. Y creo que en nuestras búsquedas, hay muchas búsquedas. Yo quiero decir algo, yo tengo muchos años de feminista y yo, por ejemplo, cuando hablo, paso por el femenino, el masculino y el no binario. Yo no hablo directamente con él. ¿Por qué? Es porque yo peleé 25 años para designar a las mujeres con el femenino. Y me parece que, yo estoy ubicada, y lo digo, y lo hemos conversado con muchos compañeros, respeten mi propia necesidad, mi posición, mi lucha. Ahora, no puedo hablar en masculino, no puedo, no me sale. O sea, en el genérico universal, no puedo. supuestamente. Tengo una cuestión, entonces, esa automatismo es el que desde la política tenemos que ir construyendo, que moleste hablar en ese genérico masculino. Sí. Y después tenemos que seguir buscando. Hace muchos años una compañera feminista decía, ¿y por qué no hablamos con la I?
¿no? Para el plural con I. Claro. También era otra alternativa, pero la I era, porque también hay que ver cómo suena, Claro, y la sí, I sí. no terminaba de, porque en italiano es con I, Sí, en italiano es con I. con- Pero no terminaba de sonar, bueno, y apareció la arroba, ¿te acordás? el arroba, la X, el La asterisco, X, que era el impronunciable hasta que apareció la Por X. ejemplo, cuando yo escribo con X, ¿qué me devuelven las editoriales? Cosa que reconozco absolutamente, no se puede leer. Los Claro. lectores, Claro, para personas no videntes, no leen la X, entonces no lo pueden pronunciar, es impronunciable. Esa violencia simbólica que yo quiero producir con la X, cuando alguien la lee, entonces en algunos lugares, bueno, negociás y ponen una E, y en otras lo que se utiliza, y yo también creo en eso, que me parece, son los usos inclusivos del lenguaje. Y no necesariamente el lenguaje inclusivo. sí, Porque sí. hay Y no muchas necesariamente formas. decir la E, vos puedes hablar de comunidad educativa, personal docente, Exactamente. equipo de profesionales, Exactamente. colegio de la abogacía, no sé. Exactamente. Sin decir, sin usar un genérico o no usar la E a quien le moleste. Exactamente. Entonces yo creo que son búsquedas vitales que prendieron en la gente joven, que hay que ver cómo hacia dónde van, pero creo que son profundamente democratizadoras. Porque poder pensar que hay personas que no están incluidas en una categoría yo creo que es el gesto intelectual más honesto, más sensible con el otro, con la otra y con les otros. Con les otros. Les otros, ¿no? Y bueno, para eso estamos acá también. Y lo último que te quiero preguntar, y con esto vamos cerrando, vos tenías un posgrado con la doctora Tarducci que es Género y Universidades. Fuiste una de las pioneras, como en tantas otras cuestiones, que has sido pionera y ha sido bibliografía obligatoria para muchas. Digo, ¿qué es esto de pensar en género y universidades y qué mensaje final darías para las universidades, vos que estás acá en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filo, para las carreras, para los programas, digo, ¿no? Como para ir cerrando este conversatorio, este diálogo, esta entrevista, este encuentro. Sí, bueno, en principio la primera cuestión con mucha contundencia es que las universidades que forman docentes tienen que enseñar, tiene que haber educación sexual integral en la formación docente en las universidades. Esto lo digo con mucha firmeza. Segundo, las universidades fueron entrando de a poco a entender que también en su propio ámbito hay procesos de exclusión, de discriminación y de violencia. Androcéntricos, heteronormativos. De a poco, porque las universidades tienen como una imagen de sí bastante idealizada, que es, bueno, como es un lugar donde hay cogobierno, donde hay libertad de cátedra. Eso parecería que era sinónimo de democrático igualitario, ¿no? Cuando desde los feminismos, desde los movimientos de la diversidad sexogenérica se fue mostrando las prácticas micropolíticas cotidianas que tienen que ver con formas de violencias de género, en algunos lugares fue una especie de espejo donde costó mirarse. Pero también la organización y la persistencia logró que en la mayoría de las universidades haya protocolos vinculados con la violencia de género. En muchas universidades hay cátedras y equipos para transversalizar la perspectiva de género en las diferentes áreas. Y bueno, y en particular en esta facultad, lo tengo que decir, un pequeño aviso, creamos una subsecretaría de políticas de género para que desde el propio ámbito del gobierno de la facultad poder incidir o poder estimular en nuevos proyectos, apertura de áreas, complementación de otras áreas, que trasciende y mucho las cuestiones de violencia de género. Sí, ¿no? sí, que a veces se asocia también el género a mujer como un reduccionismo totalmente, o el feminismo solo a mujeres como si fuera. Entonces, políticas de género y excluyente. políticas de diversidad, que ese es el enfoque, en lo que llamamos, y hacia ahí vamos, hacia la construcción de planes de igualdad. Las universidades tienen que tener un
Un plan que significa objetivos, actividades, metas, recursos. Sí, sí, como una cual planificación, digamos. Como cualquier Un otro plan. programa, un plan en donde las universidades visibilicen qué van a hacer, qué se proponen. Bueno, esta es una tendencia que es internacional y es lo que proponemos en el posgrado que comunica Targuchi. Ahora está terminando la segunda cohorte y bueno, nos tiene muy, muy contentas. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Gracias. Querida, gracias. Gracias Y y nos estamos viendo. Bueno, y hoy hemos hecho nuestra Ágora Inclusiva, la vamos a transmitir por varios canales con la querida y prestigiosa doctora Graciela Morgade, acá desde la sede, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Nos vemos en el próximo Ágora, que no te voy a decir cuál es el tema. Chau, chau.